La división de espíritu, alma y cuerpo. Vimos, cuando hablamos acerca de seguridad de salvación, 2 Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Dónde ha ocurrido eso? En el espíritu de la persona. Significa que en ese momento en el que eso ocurre, porque eso no es algo progresivo, la nueva naturaleza no es algo progresiva. La nueva criatura, una nueva especie jamás creada antes, que dice el original, no es algo progresivo, es algo instantáneo. Eso ocurre en el momento. Tú y yo nacemos de nuevo y pasamos a ser nuevas criaturas. No estamos cambiando de reino progresivamente, ¿sí? No somos salvos progresivamente. No, no funciona así. No estamos siendo justificados progresivamente o nuestros pecados van siendo perdonados progresivamente. No, no, no. En el momento que nosotros reconocemos a Jesús como el Señor de nuestras vidas, en ese momento somos justos, somos santos, somos perfectos al 100%. Somos una nueva criatura al 100%. Nuestros pecados han sido totalmente perdonados al 100% y hemos recibido ese perdón. ¿De acuerdo? No es algo progresivo lo que está pasando, ¿sí? Sino que es algo que ocurre, perdón, instantáneamente. Y eso ha pasado. A todos los que estamos en Cristo nos ha ocurrido eso. Ya somos una nueva criatura y como veíamos en 1 Corintios 6 que Pablo les dice, algunos de vosotros erais estas cosas que he nombrado antes, pero ahora habéis sido lavados, habéis sido justificados, habéis sido santificados. Entonces, eso es algo que ya ocurre. Repito, si yo no entiendo la diferencia entre espíritu, alma y cuerpo, voy a tener problemas con este asunto. Ocurriendo eso, sucede algo más. Y es que yo paso a ser una nueva criatura automáticamente, pero con vicios de una mente que no ha sido renovada. Y por lo tanto, una mente que ha estado acostumbrada, independientemente de los años que yo haya vivido sin Cristo, ha estado acostumbrada a vivir de esa manera y a someterse a los sentidos físicos y a las órdenes del cuerpo y de esos sentidos físicos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque hemos nacido totalmente de nuevo y aunque somos 100% salvos, escucha, querido, querida, no existe nadie en Cristo que sea un 50% salvo. No existe nadie en Cristo que sea un 75% salvo. No existe nadie en Cristo que sea ni siquiera un 95% salvo y un 5%... No, no. En Cristo somos 100% salvos. Totalmente. No debes tener nunca dudas de la salvación que tienes en Cristo, porque la salvación te la ha dado Dios por gracia y tú la has recibido por medio de la fe. No hay nada que hayas hecho que te ha dado el privilegio de ser salvo, ¿no? Porque te has portado muy bien, porque has hecho obras maravillosas. No, no, es un regalo de la gracia que hemos recibido por medio de la fe. Entonces, en Cristo somos totalmente salvos, 100%. Pero nuestra forma de pensar no ha cambiado. Si tú eras partidario de una ideología política, lo vas a seguir siendo en principio. Si te gustaba un equipo de fútbol, te va a seguir gustando. Si te gustaba cierta comida, o sea, hay cosas que no van a cambiar. Hay hábitos que no cambian de la noche a la mañana. Puede ser, yo conozco gente que de repente nacieron de nuevo y un día, pero no el mismo día, un poquito más adelante, ellos fumaban, eran fumadores empedernidos, pero un día, mira, se pusieron el cigarrillo, como lo llamamos aquí, en la boca y dijeron, ¿pero qué estoy haciendo? Lo tiraron y no han vuelto a fumar más en más de 30 años. Bueno, hay otros que a lo mejor han tardado más en dejar de fumar, pero la palabra ha ido trabajando en ellos. Pongo el ejemplo de fumar por poner un ejemplo, pero da igual. ¿Sí? Entonces, pero esas personas, aunque uno lo haya hecho a la semana y ya no lo haya vuelto a coger el tabaco y otro lo haya hecho al tiempo, haya tardado más, las dos personas eran totalmente salvas. Entonces, ¿por qué digo que necesitamos entender el tema del pecado? Porque aquí hay un error que cometemos, y no lo digo en forma condenatoria, por favor, que quede claro, pero que creo que hemos cometido todos, o por lo menos yo lo he cometido. Y es que clasificamos los pecados. Y no nos hemos dado cuenta que para Dios el pecado es pecado, pero para nosotros no. Entonces, repito,
la pregunta, y no lo digo como yo entiendo la pregunta, pero precisamente por eso quiero enseñar estas cosas. La pregunta es, una persona que cree en Jesús, pero es homosexual o lesbiana, ¿puede ser salva? Es decir, si muere teniendo como práctica esta condición de vida, ¿pierde o no pierde su salvación? Y ahora yo voy a hacer otra pregunta. Una persona que ha conocido a Jesús, pero que miente, ¿puede ser salva? Porque el error que podemos llegar a cometer es clasificar los pecados. Hay pecado, y hablo de acciones de pecado. ¿Sí? Hablo de acciones de pecado. Hay acciones de pecado que a nosotros nos pueden parecer pecadotes. Nos pueden parecer tremendos pecados. Y hay acciones de pecados que incluso en algunos sistemas religiosos se ha llegado a hablar acerca de mentiras piadosas, mentiras blancas, ¿no? Bueno, si mientes, pero es por un buen motivo, pues es como que esa mentira no es tan mentira. Pero es un error. El pecado es pecado. Para unos la acción de pecado será practicar homosexualismo, para otros la acción de pecado será mentir, para otros la acción de pecado será preocuparse o caminar en temor, porque recordemos que todo lo que no proviene de fe es pecado. Mi pregunta ¿es más pecado preocuparse que tener un hábito homosexual? ¿O viceversa? ¿Es peor pecado tener un hábito de lesbiana que caminar en temor? Porque algunos pueden llegar a pensar que sí, pero resulta que no, que el pecado es pecado. La acción de pecado es acción de pecado. Y aunque nosotros lo clasifiquemos, lo que pasa es que cada uno de ellos tendrá sus consecuencias, de eso no tengamos duda, ¿de acuerdo? Pero el pecado es pecado. Ahora, una persona que está en Cristo, y que lamentablemente todavía sigue practicando ciertos pecados, ciertas acciones de pecado, si está en Cristo es salva. Porque la salvación no viene por dejar de practicar las acciones de pecado. La salvación ha sido dada por gracia. Dios no dice en ningún momento, cree en el Señor Jesucristo, deja de pecar y serás salvo. ¿Dice eso? ¿Lo leímos de esa manera en Hechos? Vosotros lo tenéis anotado, tenéis vuestras notas, tenéis las clases anteriores. Pablo y Silas le dicen eso al carcelero. Cree en el Señor Jesucristo, deja de cometer acciones de pecado, deja de pecar y serás salvo. O Romanos, cuando leímos en Romanos 10, versos del 8 al 10, dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Y qué más dice ahí? Dice que con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación, pero además tienes que dejar de pecar para obtener tu totalidad en la salvación, o tu salvación total, mejor dicho. ¿Dice eso? En ningún momento dice eso, porque no somos salvos por dejar de pecar. Ahora, claro, cualquier persona que a lo mejor escuche estas cosas, obviamente va a pensar que soy un hereje y que estoy dando una licencia para pecar y estoy dando permiso para pecar. Pero no es así, pero lo que estoy predicando es la verdad del Evangelio. Y lamento si hay gente que no esté de acuerdo, pero lo digo una vez y lo diré 1000 veces y las que sean necesarias. Sentémonos cara a cara. Yo no tengo ningún temor en seguir aprendiendo. Sentémonos cara a cara, con la Biblia en la mano y compartamos, edifiquémonos, intercambiemos opiniones. Si yo estoy equivocado, por favor, que alguien me lo enseñe. Pero ¿en qué punto dice la Biblia bajo este nuevo pacto que nosotros seremos salvos por dejar de cometer acciones de pecado? O voy a ir una pregunta más allá, un pasito más allá. ¿Quién no peca? Y por favor, no digo esto en absoluto para condenar a nadie, pero la pregunta es, ¿quién no peca? Porque el que os está hablando en esta tarde peca. Lo que pasa es que a lo mejor los pecados que yo cometo no están en ese apartado en el que nosotros ponemos pecadotes, ¿no? Pero a veces pecamos, todos, absolutamente.
¿Y qué ocurre? Que si la persona muere habiendo cometido ese pecado, ¿deja de ser salva? O ahí viene otro punto, que algunos han basado una doctrina que ha creado muchísima polémica en muchos lugares, entre ellos en Estados Unidos, que es Primera de Juan 1:9, y gente que dice que tenemos que confesar los pecados para que sean perdonados. ¿Pecado confesado, pecado perdonado? ¿Es así? ¿Es eso lo que nos enseña la Biblia? Primero, perdón, ¿por qué establecemos una doctrina de un solo verso? ¿Pecado confesado, pecado perdonado? Imaginémonos por lo que sea, una persona que ha vivido una vida de alcoholismo y su mente está adecuada a eso. Yo escuché a un psicólogo no cristiano, porque entendamos que en Cristo somos nueva criatura, pero aporta algo interesante, ¿no? Que dice que aunque una persona que ha sido alcohólica toda su vida se haya rehabilitado, ¿no? Haya ido a programas de rehabilitación y sea un exalcohólico, por eso para ellos los exdrogadictos o exalcohólicos siguen siendo alcohólicos o drogadictos, porque dice que su mente, su cerebro ha generado todo un camino que le lleva a eso. Y cualquier cosa, cualquier pequeña chispa que le ayude a que su cerebro nuevamente vuelva a conectar con ese camino, hará que esa persona recaiga. Obviamente hablamos sin Cristo, ¿de acuerdo? Ahora imaginemos a un alcohólico que está en Cristo y que lleva 6 meses de cristiano y que lamentablemente, aunque está bebiendo menos, de vez en cuando, lamentablemente, se le va de la mano el asunto. Lleva 6 meses, está en Cristo, ¿sí? Está en Cristo. Es una nueva criatura. Pero un sábado por la noche se junta con quien no tiene que juntarse y empiezan a beber más de la cuenta con estos amigos y él se pasa bebiendo, coge su coche, conduce su coche y lamentablemente tiene un accidente que le mata. A esta persona no le ha dado tiempo a confesar ese pecado. ¿Qué ha ocurrido con esta persona? ¿Ha dejado de ser salva? ¿Se ha ido al infierno? ¿Sería eso justo? Obviamente no. Esa persona es salva. Se ha salvado. ¿Sí? Alguien puede estar pensando lo que hablamos de las matemáticas de la gracia. Es injusto que esa persona se salve y yo que estoy viviendo en santidad toda mi vida, y yo que oro y me consagro y que esto y que aquello y que lo otro. ¿Voy a ser igual de salvo que esa persona? Sí, pero ojo, lamentablemente a esa persona se le ha acortado la vida y no ha podido disfrutar del propósito eterno de Dios para su vida aquí en la tierra. Pero es salva, totalmente.